Este video está disponible en diferentes idiomas. Bienvenidos a Boys We Love, nuestro canal dedicado al amor entre chicos por Jimin y el Jungkook, que dijeron, hoy no vamos a tener video. Pues claro que sí, y comenzamos con el arte de McDani, que nos recuerda que nuestra cuenta regresiva para el regreso de Jimin y Jungkook ya solo nos faltan 106 días, y como siempre nos lo recuerda con su precioso arte, que lo crea comparándolo con momentos de Jimin y le queda siempre precioso. Es un poquito como lo que hace Kina, que de hecho por acá también la vamos a ver. Y también tenemos arte de Darling Stars, donde aquí tiene a Jimin y Jungkook prácticamente en la palma de su mano. Está precioso, le quedó muy lindo este arte. Lo que platicaba acerca de la cuenta de Kina, ella lo lleva al revés, porque aquí dice día menos 442, no será más 442, no, sí menos, o sea, los que vamos viviendo. Aquí hace la cuenta al revés, pero igual te entendemos, Kina. Arte de Rebe, que ya tenía rato que no veíamos a Rebe de regreso ya en el canal, me da mucho gusto. Esta artista también es muy talentosa. Esta artista de hecho la tengo como nueva. Arte dedicado a Jimin y Jungkook, muy tierno, la verdad, me gustan los labios de Jimin, le quedó muy mono. Esta artista también ya le hemos platicado varias veces, pues es Darling Stars, y nos comenta que basado en un momento de Jimin y Jungkook del pasado, este fue uno de sus primeros dibujos, por eso es que también lo quise compartir. Y aquí justamente ella nos comparte también el video en el cual se basó para hacer ese dibujo en específico. Entonces, bueno, le agradecemos mucho la referencia, le quedó bonito. Darling es pero buenísima. Ahora, hablando acerca de noticias que tienen que ver con Jimin, el apodo de Jimin, Jimerica, se agregó recientemente al Urban Dictionary, un diccionario en línea de términos de jerga para reflejar su enorme popularidad, su legado musical y el poder de la influencia de sus fans en los Estados Unidos. ¡Ay, qué bonito! Y este es Jimerica. ¡Ay, qué padre! Me encanta ver esta clase de cosas. Ever JJKPGM, que de hecho el día de ayer con un video de esta cuenta cerramos el video, y como siempre trabaja a una velocidad increíble. Todos los días nos pone videos maravillosos de Jimin, Jungkook, a veces de uno, a veces del otro, a veces juntos, pero le agradecemos todo lo que nos da esta preciosísima cuenta. Y recordarán que ha estado muy de moda meter a Jimin y Jungkook en el arte en diferentes universos que tienen que ver con animación japonesa. Y ahora me toca mostrarles lo que se creó en base a Studio Ghibli, que tiene una particularidad muy linda en lo que son los dibujos y el arte, los diseños. Y bueno, es precioso verlos dentro de este universo. Aquí los tenemos, aquí también me encantó. Los ojitos de Jungkook son preciosos, así de hay una película que de hecho les voy a recomendar mucho. Todas las películas de Studio Ghibli están disponibles en Netflix. Hay una que se llama La colina de las amapolas. Véanla, me lo van a agradecer. Es preciosa, además de El increíble castillo vagabundo y El viaje de Chihiro, que son de mis super favoritas. Pero créanme, La colina de las amapolas, cuando vi esta imagen me lo recordó así tremendamente. Dije, sí, tengo que volverla a ver. Y aquí también basado en La princesa Kaguya, me parece que es otra película de Ghibli, también crean este arte y pues les quedó bien bonito, la verdad. Digno de que se siga, claro que sí. Ahora, para que vean, también vamos a dar lo que son noticias referentes a Jungkook, y es que comentan que el CEO de HYBE, Lee Jae-sang, ha mencionado que, digamos, entre las ganancias que tuvieron, porque son informes que él tiene que estar rindiendo y que son además, digamos, pues de considerarse y muy importante, está lo que consiguieron con el documental de I'm Still de Jungkook, que fue una de las mayores contribuciones y factores para las ganancias que tuvieron pues durante este periodo del estreno. Esto pensando en Japón y también en lo que tiene que ver en el box office de Estados Unidos. Así que este es el poder de Jungkook. También él suele tener este como magnetismo maravilloso. Yo fui a ver el documental 2 veces, más aparte lo vi en Disney Plus, y por cierto no crean que me he olvidado de hacerle su resumen, claro que no. En eso estoy, solo que a veces tengo que dejar que pase un lapso de tiempo para que cuando yo empiece a subir imágenes o videos, espero que no tengamos tantos problemas con el copyright, pero es bueno saber
que pues en el caso de Jungkook ayudó a su empresa a que tuvieran muchas ganancias, y esperemos que claro esto también se vea reflejado en el trabajo que él está haciendo. Obviamente pues que se hable bien de él, porque el documental además es muy bonito. Hablando de Jungkook, pues sí, recordarán que les he estado mostrando todos estos días estos artes basados en Jungkook, donde lo vemos como Envidia de la película Intensamente 2, y ahora que es la nueva tendencia que está ahorita todo lo que da, porque les consta todo el fin de semana y este inicio de semana no he parado de mostrarles este arte de Jungkook basado en lo que tiene que ver con el universo de las chicas superpoderosas. Y sí, esto lo tenía que compartir también porque es precioso. Ya están apareciendo los autobuses para celebrar el cumpleaños de Yoongi, esto en Corea del Sur, y me da mucho gusto porque de verdad si alguien creo que hemos extrañado durante todos estos meses ha sido a Yoongi, pero sabemos que ha mantenido un perfil muy bajo por su seguridad. Arte de Jimin que está disponible en Posty, eso quiere decir que es un arte más atrevidón de lo normal. Este arte de Jungkook la verdad le quedó precioso a Natsu. Está chuequito porque si no yo creo que no le cabía y se perdía la perspectiva, pero bueno, ya todo esto está colocado también en lo que es nuestra página de Facebook de Domina y su Imperio Romano para que vayan a verlo. Y hablando acerca de fics, gracias a todos los que ya votaron y dejaron sus comentarios. Sí, el primer fic que vamos a comentar y leer esta semana ya está decidido, así que por favor esperen mi próximo video para que hablemos de esto. Pero si ustedes tienen cuenta aquí en ex Twitter, les recomiendo mucho a Pochoclo, porque recomienda unos fics buenísimos y me encantó esto porque dice, es un mini hilo de fics Cookmin con pura obscenidad que me leí últimamente y me dio un buen de risa. Y bueno, pues ya que les digo, ¿no? Próximamente vamos a también hablar de muchas cosas que recomienda Pochoclo, porque sí, ella es muy buena recomendando. Más arte muy muy lindo de Jungkook, donde me encanta cómo se le ven los piercings en el labio. Wow, le quedó súper impresionante. Y esta artista también es muy buena, es de las más talentosas. Rem7 que dice que extrañaba ya dibujar a Jimin de esta manera, que tiene años de que no lo hacía, pero me encanta ver el Kitty Gang de Jimin, porque esta etapa de Jimin, pues sí que ha inspirado muchísimos tanto fanarts como fanfics y siempre es muy emocionante comentarlo. Por favor, la manera en que cambia inmediatamente el humor de Jungkook en cuanto Jimin se acerca a él. O sea, es así un cambio automático. Primero lo está observando, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ajá. Y luego ya lo tiene ahí, empiezan a platicar, por fin están juntitos sentados. Y empiezan con el coqueteo, la verdad, porque no tiene otra palabra. Siempre hemos hablado del chavo que estaba atrás de ellos. Todos dijéramos que le pagaríamos porque nos contara todo lo que pasó, todo lo que él vio, todo lo que él notó. Y bueno, con este video por el día de hoy voy a despedirme. No sin antes, como siempre, agradecerle a los miembros del canal por todo su apoyo y su cariño, a los colaboradores activos del canal que también dejan sus comentarios y participan pues activamente en todo lo que está sucediendo, las actividades que se van creando día con día acá en el canal, y pues a ustedes que también están suscritos al canal, gracias por dar like, por compartir estos videos, y si es la primera vez que caen aquí, pues espero que próximamente se animen a formar parte de la familia Boys We Love. Y de mi parte sería todo, pero nos vemos y nos escuchamos lo más pronto posible el día de mañana en nuestro próximo video. Chao, chao.